Doctor Roberto, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Para mí una alegría estar en contacto con ustedes para poder conversar sobre temas. Bueno, doctor Roberto, en caso de los casos, últimamente que se está viendo, se va incrementando no solamente en nuestro departamento, también en todos los 9 departamentos de todo Bolivia. Tenemos entendido también que la variante del Omicron está afectando en la parte de Europa. Doctor, entre las diferentes, muchos dicen están con el apretón de garganta, tienen los escalofríos. Entre los síntomas de esta variante, ¿cuáles son, doctor Roberto? Por favor. Bueno, a ver, para ponernos en contexto, lo primero que tenemos que indicar es que seguramente ya estamos acá en Tarija con las variantes cuyas características son de alta de contagio, del Omicron, que son el BA4, el BA5, y estamos esperando que se nos presente esa variante 2.75, que se denomina también Centaurus. Pero respondiendo a su pregunta, yo como médico también, primeros síntomas actuales del COVID que se presenta es el cansancio, ¿no? Es decir, el agotamiento, y ese agotamiento que surge de forma repentina, ¿no? Es decir, de un día para otro empieza una especie de agotamiento. Podría decir que es uno de los principales síntomas, de las nuevas variantes. Quiere decir que estamos con esas variantes y esos casos están presentándose ya acá en servicios de salud. El cansancio es lo primero. Es un cansancio que obliga incluso a dejar algunas tareas que solíamos hacer por costumbre en nuestros hogares, ¿no? Luego se presenta la fiebre. No en todos los casos, ¿no, querida amiga? Pero sí en la mayoría. Se presenta una fiebre que nos va a dar entre 37.5 hasta casi 38. No nos olvidemos que nuestra temperatura normal va entre 36.2 a 37.2, pero en este caso se nos sube a 37.5, puede tener un 38 grados centígrados. Otro tema que usted preguntaba es la congestión. Estos nuevos subliminales 5.4, como seguramente ya está circulando el BA.5, llegan con una carga catarral, una es en algunos casos más significativa. Eso hemos ido viendo casi un mes atrás. Antes de la tos, ¿no? Llega la sensación de tener una especie de un catarro fuerte, muy fuerte, ¿no? Una secreción nasal, una congestión a nivel de los ojos, en fin, un catarro. Gastar varios papeles y pañuelos. Luego se instala el dolor de garganta, ¿no? En la mayoría de los casos, la congestión nasal que hemos hablado, llega el dolor de garganta. 2 días hasta 3 días, ¿no? Luego de este dolor de garganta se instala la tos, ¿no? En estos casos la tos suele aparecer un poquito más tarde, no empieza de golpe la tos. Estos síntomas que yo le he indicado, por ejemplo, como son el cansancio, la fiebre, la congestión nasal, el dolor de garganta. Entonces, luego de tener eso, empieza la tos. ¿Ya? Entonces, dura más allá incluso de la prueba negativa. O sea, si luego sale una prueba negativa después del tratamiento que le dan los médicos, entonces la tos puede continuar. Otra cosa importante, querida amiga, es la pérdida de olfato.
Antes teníamos ese problema, ¿no? Es decir, con el original. Este se mantiene, es uno de los síntomas que vuelven a aparecer, que aparecieron con la primera cepa, como le digo, del coronavirus, y muchas personas que se afectan con estos sublinajes, ¿no? Que le digo, el BA, dando una pérdida del olfato y del gusto. Bueno, otra cosa que podemos ver que se tomar atención son una especie de explosivo y la diarrea. No en todos los casos, no se presenta en todos los casos. Perfecto. Pero sí en muchos, especialmente en los chicos se presenta esto, ¿no? Es decir, ellos vienen con náuseas, con malestar general, una astenia, ¿no? Entonces no quieren comer, ¿no? Pérdida de apetito, pero vienen con este tema de diarreas y vómitos, ¿no? Aparece como unos síntomas nuevos de estos sublinajes, de estos que están presentes ya en nuestro país, y estoy seguro que están presentes acá en Tarija, ¿no? Entonces, náuseas y vómitos que se presentan son también parte de todo este conjunto de signos, sintomatología que se nos presentan actualmente, de manera que, como yo le puedo decir, esta es una manifestación de estos sublinajes que se nos están presentando aquí en Tarija, inusitadamente en todos los servicios de salud. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Roberto Márquez, importante lo que estaba ya ha dado a conocer, puntualizando que también con estas nuevas variantes se está perdiendo el olfato. Pero doctor Roberto, estamos viendo que también con estas variantes se está teniendo un apretón fuerte de garganta entre los pacientes que tienen también están con el COVID y con esta nueva variante del Omicron, doctor. Claro que sí, como yo le decía hace un momento, es parte de los síntomas que aparecen, son prácticamente, como le decía, el cansancio, la fiebre, la congestión nasal y como un componente el dolor de garganta, ese apretón de garganta que prácticamente dificulta tragar. Exacto. Es decir, no pueden tragar, es lo primero que vienen, dicen no puedo tragar, doctor, ¿qué puedo hacer? Pero se suman a este conglomerado, ellos van debutando con el cansancio, la fiebre, como le decía, la congestión característica, ¿no? Exacto. Es decir, vienen con una especie de catarro, bueno, y una molestia por ahí, y luego se instala el dolor de garganta, luego viene la tos, la pérdida de olfato y gusto, y bueno, en algunos casos también, en la mayoría de los casos está debutando este malestar con vómitos y diarrea. Doctor, entre las preguntas también, ¿qué se debe hacer cuando se tienen ya los síntomas, alguien de la familia, y si hablamos de los pequeños en casa de igual manera, ¿qué debe hacer en realidad los padres de familia? ¿Qué medicamentos deben recurrir? ¿A dónde deben recurrir, por favor, doctor? No, lo primero que tienen que hacer es ir al servicio de salud más cercano. ¿Ya? Es decir, es muy complicado que a través de la televisión o la radio uno pueda decir qué es lo que tienen que hacer, pero lo primero que tienen que hacer es ir al servicio de salud más próximo. Perfecto. Es decir, si están en los barrios, en el barrio, por ejemplo, Villavaroa, al centro de salud Villavaroa. Ellos trabajan desde las 7 de la mañana y luego ir a su control porque ahí están todos los médicos y las enfermeras están capacitados para atender estos casos. ¿Cuándo se complican? Cuando no van a los servicios de salud. Cuando están esperando que algún bendito que caído del cielo pueda resolver el problema, o la amiga, la comadre, el compadre le orienta una cosa, un grave error. Perfecto. Lo primero que tiene que hacer la persona que tiene estos síntomas que he manifestado, antes de complicarse y llegar a la unidad de terapia intermedia, o peor, a la unidad de terapia intensiva, es ir al servicio de salud más cercano. Eso es lo que yo podría decir. Bueno, y para evitar tener estos signos y síntomas, lo primero es vacunarse. Es decir, correr a los centros de vacunación, a los centros de salud, a los puestos de vacunación que ha puesto la alcaldía, y si tienen el esquema completo, que es la primera dosis, la segunda dosis,
ir corriendo a ponerse el primer refuerzo, es decir, diríamos la tercera vacuna. Y si tiene la tercera vacuna, ir corriendo a colocarse el segundo refuerzo, es decir, perfecto, la cuarta vacuna. No importa, con cualquier plataforma, cualquier vacuna, con cualquier marca, eso es lo más importante. El resto, bueno, yo le digo como médico, como salubrista, sí, lo importante es esperar que el caso se complique, hay que ir a los centros de salud. Los centros de salud están con los médicos, con los brazos. Y doctor Márquez, no automedicarse, porque muchos que tienen ya los síntomas dicen, no, yo me tomo un paracetamol o acudo a otras vacunas que no son en sí, bueno, se automedican. Hoy en sí se ve muchos pacientes, pero eso no sería lo correcto, sino como usted mencionaba, pueden agravar aún más y complicar la situación de la salud. No, usted tiene toda la razón, porque la automedicación es uno de los que se suman a esto. Es decir, la automedicación primero produce unas respuestas negativas, como son la resistencia a la antibioterapia. Perfecto. No sabemos qué medicamento va a la farmacéutica, vender el producto. La farmacéutica no es estudios médicos, ni siquiera de laboratorio. Por lo tanto, ha hecho estudios de marketing. Por lo tanto, tiene que vender el producto que le pidan, ¿no? Entonces, además, se dan el lujo de recomendar qué medicamentos sin antes haber hecho un estudio. Lógicamente, si están detrás de una pantalla, detrás de un mostrador, ¿qué podrían haber hecho ellos? El peor error de la gente es acudir a las farmacias y luego complicarse, y cuando ya están demasiado complicados irán del médico, quieren que el médico resuelva un problema de irresponsabilidad, de automedicación, se complican y luego el problema es mucho más grave y puede ser demasiado triste para la familia, que sería la cuestión fatal. Doctor Roberto, ya para terminar ese contacto, entre las recomendaciones que quizás ya después de un chequeo, después de haberse también ya la consulta con los profesionales como su persona, varios profesionales en salud que están ya resolviendo este problema y tratando también a los pacientes con las variantes del Omicron, entre las recomendaciones la alimentación, ¿cuál es la forma correcta que debe alimentarse a las personas entre el comer a diario, tomar más agua? Por favor. Adelante, doctor Márquez. ¿No? Es decir, todas las verduras, ¿no ve? Sí. El pescado, que nosotros somos muy consumidores del pescado. Tenemos que meterle diente al pescado gordo, porque tiene el omega 3. O sea, la grasita del pescado tiene un componente muy importante que hace reaccionar inmunológico y además baja el colesterol malo de nuestro organismo, es el omega 3. Entonces hay que alimentarse con leche, huevos, yogur, los derivados de la leche, en fin, la fruta de la temporada, que nos aporta muy bien. Y bueno, si necesitamos además algún refuerzo, hay que acudir al servicio de salud. Mucha gente dice, hay que hacer una fila, pero no, los médicos estamos capacitados y las enfermeras también como para estos problemas. Esto es muy importante. La alimentación tiene que ser con refuerzo alimentario. El refuerzo alimentario refuerza el sistema inmunológico. Bueno, importante hoy el contacto, doctor Márquez, junto a su persona. Muchas gracias. Estaremos en otra oportunidad nuevamente en el programa Realidad Urbana. Muchas gracias. Que tenga una buena jornada, doctor. Gracias. No, a ustedes, muchísimas gracias, porque me da un espacio para poder orientar a nuestra gente y les agradezco mucho que se preocupen por la salud de nuestra población. Felicidades a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Gracias.
Importante las recomendaciones que hoy en esta tarde nos dio a conocer el doctor Márquez, y ya lo saben, la alimentación, aprovechar el consumir el pescado, las sopas con harta verdura, las verduras de temporada, y ya lo sabe, si tiene entre los síntomas que ya mencionó, ir primero a un centro de salud y realizarse el chequeo y acudir también en cuanto a la vacunación, ¿no? Como para evitar que se complique con estas variantes que todavía continúan y no solamente están afectando hoy por hoy en Bolivia, sino también ya en la parte de Europa se está también teniendo ya en cuanto a pacientes con estas variantes que están siendo afectados. Pero ya cambiando ahora sí y siguiendo y lo que le veníamos mencionando, ya está con nosotros con cuanto los últimos detalles. Atención, porque para alejarnos del estrés, para no estar ahí, no con esto que las variantes,